Bien, vamos a entonces hacer nuestra primera liquidación de sueldos y después vamos a hacer el recibito de sueldo. Entonces, bueno, aplicando los conceptos, o sea, todos los conceptos que ustedes tienen en el material, vamos a hacer nuestra, como les decía, nuestra primera liquidación de sueldos. Entonces, bueno, tenemos que tener determinados datos. ¿A quién le vamos a liquidar el sueldo? En este caso, el empleado es Rubén Gómez. Bien, cada empleado entonces, ¿se acuerdan que cuando vimos en el material que ustedes tienen que es un convenio colectivo de trabajo y dijimos que cada actividad tiene su propio convenio colectivo? Bueno, una de las cuestiones, ¿no es cierto? El convenio colectivo es algo así como un reglamento que tiene cada una de las actividades y una de las condiciones o características que tiene o detalle que tiene es, bueno, cómo están categorizados sus empleados, categoría A, categoría B, o como no todos los convenios tienen la misma forma de categorizar a sus empleados. La tarea que desempeña este empleado es un personal administrativo. Bien. Otro de los datos que necesitamos sí o sí para hacer un recibo de sueldo es el CUIL. Como vimos, el CUIL es la clave única de identificación laboral, que es la clave que tienen todos los empleados cuando ingresan en una empresa. Tienen que gestionar en la ANSES esta clave, ¿no? Que es la que los va a identificar. Como vimos entonces, la clave está compuesta por un prefijo, en este caso a veces esto identifica si son hombres o son mujeres, pero bueno, ahora a raíz de que a veces surgen iguales, hay otros números en el prefijo. Los números que están a continuación corresponden a su DNI y el último número, el dígito este, es un dígito verificador, o sea, es un dígito de control. Esto se calcula mediante una fórmula matemática. ¿Y esto para qué? Sirve para control cuando cargamos los datos, porque por ejemplo, a ver, si yo estoy cargando los datos de este empleado y resulta que acá en lugar de poner 892 pongo, qué sé yo, 982 o pongo otro número, resulta que va a ser otro empleado, va a ser otro DNI. Entonces este dígito me va a informar que me equivoqué, que no coincide. Bueno, lo otro que necesitamos como dato y que figure sí o sí en un recibo de sueldo es la fecha de ingreso. Y esto es muy, pero muy importante, porque vamos a ir viendo que depende de la fecha de ingreso va a ser la antigüedad que tenga ese empleado, y esto es un dato que se va a tomar en cuenta para varias cosas. Si le corresponde un porcentaje por antigüedad, para computarle para las vacaciones, para computar para el aguinaldo. Entonces, bueno, es un dato que debe ser muy, pero muy preciso, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo ustedes, si en algún momento reciben un recibo de sueldo, verifiquen por favor que su fecha de ingreso sea la correcta. Otro dato que sí o sí tenemos es el número de legajo. O sea, cada empleado está identificado, tiene su número de legajo personal. En el legajo, bueno, es como su historia laboral, digamos, ahí está toda la documentación que identifica al empleado. Por ejemplo, va a estar la fotocopia de su DNI, si tiene títulos, ¿no es cierto?, que profesionales, secundarios o los que tenga. Si tiene hijos, por ejemplo, va a tener que tener la partida de nacimiento de sus hijos para que después le puedan pagar el salario. Si después tiene medidas disciplinarias, van a ir al legajo. O sea, todo esto, digamos, es la historia laboral del empleado. Y bueno, y después tenemos los datos del empleador. En este caso es una empresa, la Sacacia Sociedad Anónima. Tiene que estar bien identificado el domicilio, calle, número, localidad. La CUIT, o sea, así como los empleados tienen CUIL, los empleadores tienen CUIT, o sea, ¿esto qué es? Clave única de identificación tributaria. ¿Qué quiere decir la palabra tributaria? Son las personas que están obligadas a pagar determinados impuestos. En este caso, esta empresa seguramente tiene que pagar IVA, tiene que pagar impuesto a las ganancias y tiene que pagar lo que se llaman contribuciones patronales. O sea,
no solamente le va a descontar determinados importes a sus empleados en conceptos de aportes, en conceptos de deducciones, que son las que vamos a ver ahora, sino que además tiene que hacer otro aporte al Estado, ¿no? Por mantener esos empleados. O sea, el costo laboral, que también lo vamos a ver más adelante, el costo laboral de este empleador no es solamente el sueldo que le paga. Por ejemplo, si tiene un empleado que le paga 10.000 pesos, su costo laboral no es 10.000 pesos, va a ser un monto mayor porque tiene que hacer una contribución al Estado, ¿no? Que en este momento es alrededor de un 23% más o menos. Así que bueno, entonces necesitamos tener el número de quit, que como también en general las empresas tienen un prefijo que empieza a 30, este es un número que les asigna la AFIP y este es un dígito verificador que cumple la misma función del que les explicaba recién. Otro dato que tenemos acá es que dice que esta empresa ha depositado los aportes del mes de febrero 2020 en Banco Nación sucursal Lincoln el día 15 de marzo. ¿Cómo es esto? A ver, acá, ¿qué le vamos a liquidar? El 5 de abril, Rubén va a cobrar el sueldo correspondiente a marzo, ¿no? Es decir, ustedes vimos que durante los 4 o 5 días hábiles siguientes al mes en que tenemos que liquidar los sueldos, la empresa tiene que pagarlos. En este caso va a pagar el 5 de abril los sueldos que el empleado ganó durante todo marzo, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que figurar en el recibo de sueldo cuando le depositó los aportes? ¿Pero qué va a pasar? El 15 de marzo los empleadores tienen una fecha en la cual tienen que depositar los aportes. Entonces, el 15 de marzo tuvo que hacer el depósito de los aportes, ¿no? Pero ¿qué aportes va a depositar? El de febrero, ¿sí? Porque el de marzo, lo que le pague esto que le está reteniendo al empleado ahora por su sueldo de marzo, los va a tener que depositar en abril. ¿Se entiende? Bien, entonces, de nuevo, hizo el depósito de los aportes correspondientes al mes de febrero. Bueno, esto después cada empleado puede controlar, digamos, en la página de ANSES si su empleador efectivamente le hizo este depósito, porque bueno, no sea cosa que se los descuente y que no se los deposite. Hoy ya la verdad que no ocurren generalmente estas cosas, porque bueno, por la evolución de los sistemas informáticos, porque hay mucho entrecruzamiento de datos, es más difícil que los empleadores no hagan los depósitos que tienen que hacer. Pero bueno, en otras épocas habrán escuchado a lo mejor familiares, amigos que habían trabajado varios años en una determinada empresa y que cuando llegó el momento de jubilarse resulta que en ANSES no figuraban sus aportes. Así que bueno, esto es, por eso digo, es otro elemento que tenemos que controlar cuando somos empleados y nos están haciendo deducciones, ¿no? Que realmente después vayan a parar a nuestra cuenta de ANSES como aportes. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál sería la situación? Como dijimos, el 5 de abril, este muchacho cobra lo que trabajó en marzo. El sueldo inicial de la escala según convenio es de 38.000 pesos. Esto es como decíamos, ¿dónde está esto? En el convenio colectivo de trabajo. Todas estas condiciones están ahí. Parte del convenio colectivo de trabajo no es lo único que hay, porque ustedes ya habrán visto que hay otras condiciones, horas de trabajo, licencias, etcétera, etcétera. Pero bueno, una de las cuestiones que está es la escala salarial, que es la que se va ajustando permanentemente cada vez que hay modificación en los sueldos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso el sueldo inicial es de 38.000 pesos. ¿Qué cobra además este empleado? En concepto de antigüedad por año trabajado, el 1% sobre el básico inicial. Esto es también, o sea, no todas las escalas, no todos los convenios se paga, así figuran en los recibos de sueldo por separado el concepto de antigüedad.
Algunas directamente ya dicen, bueno, por un año gana tanto, a los 2 años gana tanto, o por tal categoría el sueldo que le corresponde es tal, o por tal categoría es otro, ¿no? Pero bueno, en este caso se discrimina la antigüedad. Entonces, de nuevo, cobra un 1% por cada año trabajado. ¿Qué más cobra? En concepto de presentismo, una suma fija de 3.000 pesos. Esto ya lo tienen ustedes, cuál es el concepto de presentismo. Es un plus, por así decirlo, que se les paga a los empleados si es que no faltaron nunca en todo el mes. También esto no es que sea obligatorio, cada empresa decide si lo paga o no lo paga y está de esa manera fijado en el convenio. Repito, algunas empresas los pagan, otras no. Pero bueno, si el caso fuera este, que cobras una suma por presentismo, ¿qué quiere decir esto? Que si faltas durante el mes algún día, bueno, ese mes no cobras el presentismo. Y, como les decía, entonces, los empleados tienen determinadas deducciones. Para la jubilación se les descuenta el 11% de su sueldo, para el PAMI el 3% y para la obra social el 3%. Estos tres conceptos, jubilación, PAMI, obra social, son obligatorios. La ley obliga, el empleado ni siquiera puede renunciar, el empleado y decir no quiero que me descuente para la obra social. No, de ninguna manera, son obligatorios y sí o sí el empleador se los tiene que hacer. Con respecto al sindicato, el sindicato es voluntario. Uno se puede afiliar o no a un sindicato. Pero bueno, si te afiliaste al sindicato, entonces le estás ordenando de alguna manera a tu empleador que te retenga un 2% de tu sueldo y que después el empleador se los tiene que depositar al sindicato, ¿cierto? Bueno, entonces ahora vamos a los números. A ver, ¿cómo hacemos los números? Haberes, o sea, ¿qué es lo que va a cobrar el empleado? Sueldo básico, como dijimos, 38.000 pesos. Por antigüedad vimos que cobraba un 1% por año trabajado. Y entonces, ven que tenemos una llamadita acá, ¿cómo hacemos el cálculo? Se paga el 1%, ¿verdad? Entonces, acá es importante esto que decíamos, hay que tener en cuenta la fecha de ingreso. En este caso, porque para saber cuánto porcentaje le tenemos que pagar, primero tenemos que determinar cuántos años de antigüedad tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Miramos la fecha de ingreso. 1 de marzo 2013. Y ahora que estamos liquidando, marzo del 2020. Por lo tanto, tiene 7 años de antigüedad. Esto es, el 1 de marzo de 2020 cumplió sus 7 años. Y esto va a pasar todos los 1 de marzo de cada año. O sea, el 1 de marzo de cada año es como algo así como el cumpleaños laboral de este empleado. Entonces, cada 1 de marzo cambia su antigüedad, ¿cierto? Bueno, en este caso, como tiene 7 años, ¿cómo hacemos el cálculo? Dijimos que se paga un 1% por año trabajado. Como tiene 7 años, ¿qué hacemos? 7 años por 1% nos da 7%. ¿Qué quiere decir eso? Que va a cobrar un 7% más sobre su sueldo básico en concepto de antigüedad. En este caso, el sueldo básico era de 38.000 pesos, lo multiplicamos por el 7% y nos da 2.660 pesos. ¿Se entendió? Bueno, lo otro que cobra es una suma fija, acá no tenemos que hacer ningún cálculo, es una suma fija en concepto de presentismo, 3.000 pesos. No cobra otra cosa, así que con estos tres importes determinamos lo que se llama sueldo bruto. O sea, el sueldo bruto es el sueldo antes de hacerle las deducciones, que como verán acá más adelante, ahora hacemos las deducciones. Entonces, este sueldo bruto, que suma 43.660 pesos, es todo remunerativo. Tenemos algunos conceptos que son remunerativos y otros no, ustedes los tienen detallados en el apunte, pero básicamente el concepto remunerativo, ¿qué quiere decir? Que están sujetos a descuentos, ¿sí? Todos los conceptos remunerativos
son los que están sujetos a descuento, los no remunerativos no. En este caso, como son todos conceptos remunerativos, las deducciones las vamos a hacer en base a este total, a 43.660 pesos. Entonces, para la jubilación le van a descontar a este empleado el 11%. No sé si todos se acuerdan cómo se calcula un porcentaje. Por las dudas lo vamos a repasar. ¿Cuál es la fórmula de porcentaje? Capital por razón sobre 100. Por ejemplo, si tengo que calcular el 5% de 10.000, ¿qué cuenta hago? 10.000 por 5 dividido 100, en este caso me da 500. Si ustedes utilizan la calculadora, ya no tienen que hacer esta cuenta de divididos, simplemente ponen 10.000, signo por, y el número 5 y el signo de porcentaje, y ya automáticamente les va a hacer, más buena la calculadora, ya les va a hacer el cálculo. Bueno, por las dudas, por si no se acordaban cómo se hacía, lo repasábamos. Bien, entonces ya sabemos cómo se hace. Entonces, para calcular el 11% de jubilación, ¿qué cuenta tengo que hacer? 43.660 pesos, hasta acá, por 11%, y eso me da 4.802,60. Para el PAMI y para la obra social el cálculo es igual, porque en los dos casos es el 3%. Entonces, bueno, hacemos lo mismo que hicimos recién. 43.660 por 3%, y me da 1.309,80, que, como decíamos, son los dos iguales porque los dos tienen el 3%. Para el sindicato es el 2%. Entonces, la cuenta hacemos 43.660 por 2%, y eso me da 873,20. Sumo todas las deducciones y me da 8.295,40. Se lo resto al sueldo bruto y obtengo el sueldo neto. Este sueldo neto es lo que efectivamente voy a cobrar, es lo que se denomina sueldo de bolsillo. Hoy la mayoría de los empleados están bancarizados. ¿Qué quiere decir? Que los empleadores les depositan los sueldos en cajas de ahorro que ya previamente el banco les abrió, ¿cierto? Entonces, cuando llega el momento del pago, el empleador hace un depósito al banco con un listado, ¿no? Donde como de alguna manera le indica al banco, bueno, a tal empleado le tenés que acreditar tanto, a tal tanto. Esto es, ustedes vieron cuando vamos y decimos voy al cajero automático a retirar plata, bueno, ¿qué estamos haciendo? Retirando dinero de nuestra caja de ahorro, en este caso la cuenta sueldo, porque ahí nos han acreditado el importe del sueldo, ¿no? Bueno, esto es otra cuestión también que les quiero decir es, por ejemplo, si ustedes van a una entrevista de trabajo, ¿no? Es decir, hicieron ya el currículum, pactaron, cumplieron con todas las formalidades y quedan empleados, y entonces les dicen, vas a cobrar tanto. Acá tenemos que tener en cuenta de qué nos están hablando, si del sueldo bruto o de lo que efectivamente nos queda en mano, porque es un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, como ustedes ven, los descuentos de ley son una suma bastante importante. Así que si yo me dijeron que voy a cobrar 43.000 pesos y resulta que después a fin de mes me encuentro con 35, no es lo mismo. Así que bueno, esto es un datito como para tenerlo en cuenta cuando pactamos o negociamos algún sueldo, ¿no? Bueno, así que ya hicimos entonces nuestra primera liquidación, o sea, acá lo que hicimos fueron los cálculos. Ahora lo que vamos a hacer es completar el recibo de sueldo. Y esta es la tarea que ustedes tienen que hacer. Bien. El recibo de sueldo, entonces, es un documento formal. Por supuesto que acá estamos haciendo algo que lo hicimos nosotros nada más, pero bueno, lo cierto es que es un documento formal y que tiene que tener una serie de datos que sí o sí los tiene que tener. Ustedes también los tienen ahí en el apunte detallados. Entonces van todos los datos del empleador,
su nombre o razón social, su domicilio completo, su número de quit completo, que recién lo explicamos, cuándo también consta acá, cuándo efectuó el último depósito de los aportes, porque bueno, no me acuerdo si lo dije, pero este dinero que vimos en las deducciones que el empleador le descuenta a su empleado no es una plata que se queda a él, ¿sí? Es decir, el empleador actúa como agente de retención, entonces le retiene al empleado esos importes que recién vimos y luego los tiene que depositar en la FIP mediante un formulario detallado, qué es lo que después balancee, qué es lo que va al sindicato, etc. Bueno, todos los datos del empleado, ¿no? Es decir, número de legajo, categoría, tarea, todos los datos que ustedes tienen más arriba. Y luego, entonces, esta parte que es la que se completa con todos los importes. Bueno, acá los conceptos, unidad ¿qué unidad se utiliza? Acá, por ejemplo, sueldo básico porque le estamos pagando por 30 días. Acá los porcentajes que le vamos a descontar. Y entonces, ¿cómo lo completamos? En este caso, es decir, dijimos que los conceptos eran todos remunerativos. Por lo tanto, acá va a ir el importe del sueldo básico, el de la antigüedad, el del presentismo. Conceptos remunerativos, en este caso, no tenemos ninguno, así que en esta columna no va a ir nada. Y en la columna de deducciones, acá, en esta columna va a ir el 11% que calculamos para jubilación, el 3 de PAMI, el 3 de la obra social y luego voy a totalizar las columnas. En esta voy a poner el total que me da acá, que es lo que nos va a coincidir en este caso con lo que teníamos como sueldo bruto y aquí con el total de las deducciones, ¿sí? Y bueno, la resta de estas dos columnas es lo que me va a dar el sueldo neto. Y va escrito en letras, recibí la suma de tantos pesos, con centavos, todo el detalle, que no haya ninguna duda. Y bueno, lo que no puede faltar es la firma, ¿no? Dijimos que los recibos de sueldos se hacen por doble ejemplar. ¿Qué quiere decir? Se hace por original y duplicado. Entonces, el original es el comprobante con el cual se va a quedar el empleador y le va a entregar al empleado el duplicado. Entonces, el empleador se va a quedar con el recibo original que le hizo firmar al empleado como constancia de que le pagó y el empleado se va a quedar con el duplicado con la firma de su empleador, ¿sí? O sea, como decíamos, el recibo de sueldo es un documento muy importante que demuestra la relación laboral para uno y para otro. Es decir, mañana el empleado le va a reclamar al empleador, no me pagaste el mes tal, y el empleador le va a decir, sí, ¿cómo no te pagué? Acá tenés la firma, vos cobraste tal mes, tal sueldo, ¿cierto? Y por otro lado, para el empleado también es un documento, no solamente para probar la relación laboral, sino porque, por ejemplo, mañana va a pedir un préstamo al banco o a un negocio donde le van a dar cuotas y ¿qué te piden? Te piden el recibo de sueldo para que vos puedas demostrar que tenés ingresos que te permiten tener ese crédito o pagar esa cuota, ¿cierto? Y bueno, y acá lugar y pago, o sea, en este caso sería Lincoln, 5 de abril de 2020. Bueno, así que esto es lo que ustedes van a tener que completar como tarea, que ahora después por mensaje les doy alguna indicación más.